Nuevamente les doy la bienvenida a su espacio curricular Física 2. Les saluda con mucho gusto la licenciada Esmeralda Yadira Matamoros y hoy hablaremos de un tema importante continuando con lo que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, también conocida como la ley de la fuerza, se define de la siguiente manera. La aceleración que adquiere un cuerpo bajo la acción de una fuerza, esta es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Y aquí vamos a hablar de tres términos o tres variables muy importantes: la fuerza, la aceleración y cómo influye la masa de los cuerpos en dicha aceleración. Y la fórmula para calcular la aceleración dice que va a ser igual a la fuerza entre la masa. La fórmula principal para calcular la fuerza que adquiere, la fuerza de un cuerpo, ¿verdad? Es igual a la masa del cuerpo objeto multiplicado por la aceleración que se produce en él, ¿verdad? Donde F es fuerza, M masa, A aceleración. De esta fórmula nosotros podemos despejar para dos variables distintas, ¿verdad? Porque esta que tenemos acá la vamos a utilizar específicamente para calcular la fuerza de un objeto, ¿ok? Y podemos despejar para otra variable que en este caso podría ser la masa del objeto si la desconocemos, y también podríamos despejar para calcular la aceleración que se produce en los objetos al momento que se les aplica una fuerza. Entonces, despejando, tenemos que la masa va a ser igual a la fuerza entre la aceleración. Y si queremos calcular la aceleración, esta va a ser igual a la fuerza entre la masa. Con estas tres fórmulas, ¿verdad? Vamos a trabajar la segunda ley de Newton. Podemos calcular entonces la fuerza, la masa y la aceleración de los objetos. Como ya les expliqué anteriormente con otros temas, ¿verdad? Básicamente tenemos que entender y comprender que nosotros podemos trabajar con tres sistemas de unidades, ¿verdad? El sistema internacional, que se conoce como metro, kilogramo, segundo. El sistema sexagesimal, ¿verdad? O centesimal, que es lo mismo, centímetro, gramo, segundo. Y el sistema inglés, ¿verdad? Ahora, ¿qué magnitudes son las que tengo detalladas acá? Pues masa, fuerza, aceleración y peso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la masa, ¿verdad? Tenemos que identificar con qué unidad la vamos a representar según el sistema de unidad con el que estemos trabajando. Por ejemplo, la masa, su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. En el sistema sexagesimal, el gramo, y en el sistema inglés, la masa se expresa en unidad de Slough. ¿Ok? La fuerza, ¿verdad? En el sistema internacional la vamos a expresar en unidad de Newton, que significa kilogramo por metro por segundo al cuadrado. En el sistema sexagesimal, pues la fuerza en dinas, ¿verdad? Y dinas es lo mismo que tener gramos por centímetros por segundos al cuadrado. Y en el sistema inglés, pues la fuerza la vamos a expresar en unidad de libra, cuya masa es Slough por pies por segundos al cuadrado. La aceleración, ¿verdad? Ya sabemos que tiene diferentes magnitudes, pero acá solamente estamos hablando de las unidades. Entonces, la aceleración, ¿verdad? En el sistema internacional, su unidad de medida es el metro por segundos al cuadrado. En el sistema centesimal o sexagesimal, centímetros por segundos al cuadrado. Y en el sistema inglés, pues la aceleración, ¿verdad? Su unidad es pies por segundos al cuadrado. Si hablásemos de magnitudes, entonces en el sistema internacional ya sabe que el valor de la gravedad es 9.8, en el sistema sexagesimal es 980 y en el sistema inglés pues 32 pies por segundos al cuadrado. Ahora bien, el peso, que es otra magnitud muy importante a la hora de trabajar la segunda ley de Newton, pues lo podemos expresar, quiero que vean esto bien importante, ¿verdad? Que acá el peso lo expresamos en Newton, que es la misma unidad con la que podemos expresar, ¿verdad? La fuerza. El peso también lo podemos expresar en dinas, miren, igual que la fuerza. Y también el peso se expresa en unidad de libras, igual que
la fuerza. Entonces, ¿qué les quiero resumir con estos? Que la fuerza, las unidades de fuerza y las unidades de peso son exactamente las mismas. La fuerza y el peso la podemos expresar en newton, en dinas y en libras. ¿Ok? Ahora, considerando la teoría, nos dice que la aceleración, ¿verdad?, que se le imprime a un objeto es inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que considerar la masa de los cuerpos para poder comprender este concepto. Por ejemplo, acá yo tengo, ¿verdad?, que estoy aplicando, bueno, primero que nada tenemos acá una carreta, ¿verdad?, cuya masa es de 120 kilogramos y, ¿verdad?, a esa carreta se le aplica una fuerza de 600 newton, ¿ok? Al aplicar esa fuerza, ¿verdad?, de 600 newton a esta masa de 120 kilogramos, entonces, ¿qué va a pasar? Se le imprime, ¿verdad?, a la carreta una aceleración de 5 metros por segundos al cuadrado. Considerando la teoría, ¿verdad?, que la aceleración es inverso, o sea, lo contrario, proporcional a la masa, entonces, ¿qué es lo que me dice en resumen esta imagen que tengo acá? Que a menor masa, ¿verdad?, se va a producir mayor aceleración. Como pueden ver, la fuerza es grande, ¿verdad?, la masa es pequeña, pero la aceleración que se produce es grande. Entonces, quiere decir que a menor masa vamos a tener mayor aceleración. ¿Ok? Y como estamos haciendo una comparación, entonces nos damos cuenta que en la siguiente imagen estoy aplicando la misma magnitud de la fuerza, 600 newton, ¿verdad?, solo que aquí la masa, ¿verdad?, es mayor, la masa es de 300 kilogramos. Entonces, ¿qué pasa? Aplicando la misma fuerza a una masa mucho más grande, ¿verdad?, ¿qué es lo que sucede? Se produce una aceleración menor. En pocas palabras, ¿qué nos dice? Cuanto mayor es la masa de los cuerpos u objetos, ¿verdad?, menor va a ser la aceleración que se va a producir en ellos. Ahora bien, la aceleración, por el contrario, dice que es directamente proporcional a la fuerza que nosotros aplicamos a los objetos. Entonces, veamos acá. Aquí vamos a aplicar una fuerza, ¿verdad? Este corcel o este caballo, como ustedes le quieran llamar, aplica una fuerza de 500 newton, ¿verdad?, a una carreta que tiene una masa de 100 kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce una aceleración de 5 metros por segundos al cuadrado, lo que me indica que a mayor fuerza, o sea, la fuerza es mucho más grande que la masa del objeto, de la carreta. Entonces, a mayor fuerza se va a producir una mayor aceleración, considerando que la fuerza es mayor con respecto a la masa de la carreta. Y si comparamos y duplicamos esa fuerza, ¿verdad?, porque tenemos 2 caballos acá, ¿verdad?, entonces si duplicamos la magnitud de la fuerza ya no son 500 sino que 1000 newton, ¿verdad?, y la masa sigue siendo la misma, ¿verdad?, 100 kilogramos, ¿qué va a pasar? Que la aceleración se va a duplicar. Entonces, a mayor fuerza, aplicando la misma masa, mayor aceleración. Por eso nos dice acá, a mayor fuerza, mayor aceleración. Aquí aplicamos una fuerza pequeña, la aceleración es de 5 metros por segundo. Acá aplicamos una fuerza más grande, o sea, el doble. Por consiguiente, la aceleración será el doble, mayor, a una misma masa. Bien, ahora vamos a resolver ejercicios y el primer problema nos dice ¿qué fuerza debe ejercer un cable si desea acelerar un objeto de 2500 kilogramos horizontalmente a 85 metros por segundos al cuadrado? Entonces, al inicio nos aparece la pregunta, ¿qué fuerza? Entonces, ¿verdad?, vamos a identificar nuestros datos. Lo primero que nos está pidiendo es la fuerza que vamos a encontrar, ¿verdad? Y nos dice que la masa, ¿verdad?, del objeto, en este caso es 2500 kilogramos, y que horizontalmente, ¿verdad?, se le imprime una aceleración de 85 metros por segundos al cuadrado. Entonces, como vamos a calcular la fuerza, entonces la fórmula me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y como ya conocemos los dos datos, tanto la masa como la aceleración, solamente vamos a sustituir. Y la fuerza va a ser igual a 2500 kilogramos, que es la masa del objeto, por 85 metros por segundos al cuadrado, que es la aceleración.
y tenemos que la fuerza es igual a 212.500 kilogramos por metros por segundos al cuadrado. Ahora bien, si se recuerdan en la tablita anterior, yo les expliqué que cuando nosotros tenemos unidad de kilogramos por metros por segundos al cuadrado, la unidad correspondiente se llama newton. Por consiguiente, esta respuesta la podemos expresar de la siguiente forma, que la fuerza es igual a 212.500 newton. Y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ok, el siguiente ejemplo nos dice, una fuerza de 85 newton genera una aceleración de 6.8 metros por segundos al cuadrado a una roca. ¿Cuál es la masa de la roca? Es nuestra interrogante. Exprésala en gramos, o sea que esa masa tenemos que dejarla expresada en unidad de gramos. Los datos, ¿verdad? Vamos a identificarlos. La fuerza que me dan es de 85 newton. La masa de la roca es lo que vamos a encontrar y la aceleración que se le produce a esa roca es de 6.8 metros por segundos al cuadrado. ¿Ok? La fórmula me dice que para calcular la masa, esta va a ser igual a dividir la fuerza entre la aceleración. Sustituimos los valores y tenemos que la masa va a ser igual a 85 newton entre 6.8 metros por segundos al cuadrado. Si observamos, ¿verdad? No podemos cancelar los newton, ¿verdad? Con los metros por segundos al cuadrado. Por eso es bien importante que sepamos qué unidades representan cada una. Entonces dijimos que newton es lo mismo que tener kilogramos por metros por segundos al cuadrado. Aquí ven, vamos a ver acá, ¿verdad? Los newton es lo mismo que tener unidad de 85 kilogramos por metros por segundos al cuadrado. Ahora sí, ¿verdad? Como abajo tenemos metros por segundos al cuadrado y arriba metros por segundos al cuadrado, entonces cancelamos las unidades correspondientes. Y ya me queda la unidad que necesito, que en este caso son kilogramos, porque lo que estamos buscando es la masa, ¿ok? Entonces, 85 entre 6.8 nos da una masa de 12.5 kilogramos. Solo que hasta ahí esa masa está expresada en kilogramos. Nosotros debemos de dejarla expresada en unidad de gramos. Por consiguiente, tenemos que realizar una conversión de unidades. Y vamos a convertir de kilogramos a gramos, ¿verdad? Y como ya ustedes aprendieron al inicio del año las conversiones, entonces vamos a tener acá, ¿verdad? Convertimos 12.5 kilogramos, ¿verdad? Y tenemos que nuestro factor de equivalencia en un kilogramo hay 1000 gramos, ¿verdad? Entonces cancelo kilogramos arriba con kilogramos abajo y ya me quedan gramos. 12.5, ¿verdad? Por 1000, que en este caso sería acá, por 1000, ¿verdad? Entonces nos dan 12.500 gramos. Y ya queda nuestra masa expresada en unidad de gramos. Y bien, este ejercicio nos pide lo siguiente. ¿Cuál es el peso de una partícula cuya masa es 10 gramos? Pero tenemos otra interrogante. ¿Qué aceleración se genera cuando actúa sobre esta partícula una fuerza de 58 newton? O sea que tenemos dos interrogantes acá. Primero, encontrar el peso, ¿verdad? Y también encontrar la aceleración de esa partícula que no sabemos de qué se trata, ¿verdad? Entonces, primero vamos a encontrar el peso. La masa de esa partícula es 10 gramos. La fuerza, ¿verdad?, que se le aplica a esa partícula es de 58 dinas. Y también vamos a encontrar la aceleración. Entonces, sabemos que la fórmula para calcular el peso es igual a tener masa por gravedad. Solo que aquí no me dan el valor de la gravedad, pero como ya ustedes lo tienen en su cuaderno y sabemos que si la masa está en gramos, ¿verdad?, como en este caso, y la fuerza está en unidad de dinas, pues entonces sabemos que estamos trabajando con unidades del sistema sexagesimal. Por consiguiente, el valor de la gravedad será de 980 centímetros por segundos al cuadrado, que ya lo tienen en la tabla anteriormente, ¿verdad? Entonces, sustituimos los valores. Ojo, algo bien importante. Los valores de la gravedad, ¿verdad?, ya sea en el sistema internacional, sexagesimal o en el sistema inglés, en ningún ejercicio le aparece reflejado. Usted debe saber que esos valores existen y están actuando siempre, ¿verdad? Y
que debes saberlo de memoria. ¿Okay? Entonces vamos a tener que, al sustituir, el peso va a ser igual a 10 gramos por 980 centímetros por segundos al cuadrado. Por consiguiente, el peso, ¿verdad?, de esa partícula es de 9.800 dinas. Recuerde, si tiene unidad de gramos por centímetros por segundos al cuadrado, el peso lo va a expresar en unidad de dinas. Ahora bien, ya encontramos el peso, ahora nos falta encontrar la aceleración, ¿verdad? Y para calcular la aceleración debemos conocer la fuerza y debemos conocer la masa. Y como conocemos la fuerza, entonces, y conocemos la masa de la partícula, aplicamos la fórmula y tenemos que 58 dinas entre 10 gramos, vuelvo y repito, no puedo cancelar dinas con gramos, entonces ya sé que dinas es lo mismo que tener, ¿verdad?, gramos por centímetros por segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, 58 gramos por centímetros por segundos al cuadrado entre 10 gramos. Entonces, cancelamos gramos arriba con gramos abajo y me queda que la aceleración 58 entre 10 es igual a 5.8 centímetros por segundos al cuadrado, porque es la única unidad que me queda ahí, ¿verdad? Bien, el último ejercicio nos dice que la masa de una motocicleta es de 125 kilogramos. Nos pregunta qué fuerza tiene que ejercer su motor para aumentar su velocidad de 15 kilómetros por hora a 95 kilómetros por hora en un periodo de 16 segundos. Este ejercicio es diferente porque para poder calcular la fuerza nos están dando dos velocidades, una velocidad inicial y una velocidad final, y además nos dan un tiempo, entonces no vamos a utilizar la misma fórmula. Entonces identificamos los datos, la masa de la moto 125 kilogramos, ¿verdad? Vamos a encontrar la fuerza, ¿verdad?, que tiene que ejercer ese motor para cambiar esas velocidades. De 15 kilómetros por hora, ¿verdad?, a una velocidad final de 95 kilómetros por hora en un tiempo de 16 segundos. Pero como fuerza es igual a masa por aceleración y la aceleración no me la dan, entonces quiere decir que primero debemos encontrar la aceleración para poder calcular luego la fuerza, ¿verdad? Entonces, el primer paso que vamos a hacer es convertir las unidades, en este caso de las velocidades, ¿verdad? De las dos velocidades. ¿Por qué razón? Porque si ustedes observan acá, las velocidades están en kilómetros por hora, pero el tiempo está en segundos. Entonces tenemos que hacer la conversión. Y primero convertimos 15 kilómetros por hora a metros por segundo. Y tenemos acá que en un kilómetro hay 1000 metros, ¿verdad? Y en una hora hay 3600 segundos. Entonces, los kilómetros que están arriba se cancelan con los que están abajo y las horas que están abajo se cancelan con las horas que están arriba. Entonces, al multiplicar vamos a tener que 15 por 1000 nos da 15.000 por 1, 15.000, ¿verdad? Y 1 por 1 es 1 por 3600 segundos son 3600 segundos. Entonces, al dividir 15.000, ¿verdad?, que es lo que estaría acá arriba, entre 3600 segundos, entonces nos daría una velocidad de 4.17 metros por segundos, ¿ok? Que es esta que tenemos acá. Ahora vamos a convertir la segunda velocidad, 95 kilómetros por hora. Entonces recuerden, siempre la unidad que está arriba debe repetirse abajo para poderse cancelar. Entonces, en un kilómetro hay 1000 metros. Por consiguiente, este kilómetro arriba con este kilómetro abajo se cancelan, ¿verdad? Y ya me queda la unidad que necesito, que son metros. Y las horas aquí están abajo, por consiguiente, las horas acá tienen que estar arriba. En una hora hay 3600 segundos. Entonces, hora se cancela con esta hora que está arriba. Y ya tengo metros arriba, segundos abajo, ¿verdad? Entonces, al multiplicar vamos a hacer exactamente lo mismo.
95 lo vamos a multiplicar por 1000, son 95.000 por 1, 95.000, ¿verdad? Y 1 por 1 es 1, por 3.600 son 3.600 segundos. Entonces 95.000 entre 3.600 nos va a dar una velocidad de 26.39 metros por segundo. Como ya hicimos la conversión, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula. Y vamos a aplicar esta fórmula porque esta incluye las dos velocidades, la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. Entonces, conocemos los tres datos, sustituimos. La velocidad final, que es esta que tenemos acá, 26.39 metros por segundo, menos, ¿verdad? La velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 4.17 metros por segundo. Entre 16 segundos, que es el tiempo, ¿verdad?, que tarda en hacer ese cambio de velocidades. Entonces, al restar 26.39 menos 4.17 me quedan 22.22 metros por segundo. ¿Ok? Entre 16 segundos, la aceleración, ¿verdad?, es de 1.39 metros por segundos al cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, como ya conozco la aceleración, ¿verdad?, y ya conozco la masa de la motocicleta, entonces solo vamos a sustituir y la fuerza es igual a 125 kilogramos por 1.39 metros por segundo al cuadrado. Entonces la fuerza, ¿verdad?, que tiene que ejercer ese motor es de 173.75 newton. Con esto pues espero que hayan comprendido el tema y cómo vamos a desarrollar los ejercicios. Muchas gracias por su tiempo.